Muy buenas tardes a todos los estimados médicos especialistas que nos están escuchando en este momento. La gran familia de Laboratorios Megalab les da la bienvenida a este webinar que está ahorita enfocado en diabetes, con dos médicos excelentes, dos médicos con excelente trayectoria, que nos van a ayudar un poquito cómo es el manejo de la diabetes en este momento de COVID-19. Fíjense, está la doctora Sara Brito que nos va a acompañar. La doctora Sara Brito es médico cirujano egresado de la Universidad Central de Venezuela, especialista en medicina interna y endocrinología. Además, la doctora Sara es jefe del departamento del curso de posgrado de endocrinología y enfermedades metabólicas del Hospital Militar. Presidenta de la Junta Directiva de la Federación Nacional de Diabetes, que es FENADiabetes, y además es miembro de la Asociación Latinoamericana de Diabetes. Tiene un currículum demasiado amplio, estos son los puntos más relevantes que me dijo que les comunicara, pero de verdad que la doctora Sara tiene una trayectoria excelente, de verdad que sí. Luego de que la doctora Sara Brito nos hable un poco, le va a seguir el doctor Eduardo Carrillo, otro endocrino pediatra que nos acompaña en esta actividad. Es médico cirujano graduado también o egresado de la UCB. Como les dije, es pediatra endocrino egresado de la UCB. El doctor Carrillo es adjunto y coordinador docente del posgrado de endocrinología y pediatría del Hospital Militar. Pertenece también a la Junta Directiva de FENADiabetes. Además, es miembro de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría y también con una trayectoria bastante amplia, el cual van a aportar todos sus conocimientos en esta actividad del día de hoy enfocada en diabetes. Le vamos a dar la bienvenida entonces a la doctora Sara Brito, que nos va a hablar un poco sobre la diabetes en adultos, y continúa el doctor Carrillo, donde se va a enfocar en la parte de pediatría o de niños. Entonces los dejo ahorita con la doctora Sara Brito. Hola, buenas tardes. Bueno, soy la doctora Sara Brito. Creo que muchos de ustedes me conocen, son amigos, conocidos. Les damos de verdad la bienvenida a este webinar de la tarde que va a tratar sobre coronavirus y diabetes en general y los nexos que existen entre una y otra enfermedad y después el manejo sucinto, pues lo que podemos dar en el tiempo que nos va a tocar hablar en pacientes adultos por mi parte y en pacientes niños por parte del doctor Eduardo Carrillo. Bueno, ante todo quiero agradecer a Laboratorios Megalabs que nos brinda esta oportunidad y esta plataforma para podernos comunicar con ustedes de una manera apropiada. Entonces, bueno, a ver. Ok, bueno, a manera introductoria, pues esta lámina es para recordarnos que en diciembre de 2019 se detectó una neumonía de causa desconocida en la provincia de Wuhan, China, que más tarde fue nombrada como coronavirus disease. Así la nombró la Organización Mundial de la Salud y mejor conocida como COVID-19, y que el virus que causa esta epidemia fue nombrado como síndrome respiratorio agudo severo coronavirus 2. Esto llegó a nosotros, así como lo veo yo, casi como una invasión, invadiendo todo el planeta y invadiendo también nuestras vidas y cambiándolas. Entonces, bueno, quise primero recordar que hay una serie de coronavirus que pueden afectar al ser humano. 4 de estos están ligados a los resfríos comunes y son coronavirus estacionales, que algunos de ellos ya estaban descritos desde los años 60, como es el 229E, y el 229 o C43 son causas de resfríos comunes y han adquirido cierta importancia porque se han relacionado últimamente con una cierta inmunidad que el haber pasado estos virus pudieran conferir frente a esta nueva enfermedad que nos está afectando, que es el SARS-CoV-2. Otros virus, otros coronavirus serían el NL63, que fue descubierto en los Países Bajos en 2004, y el HKU1, descubierto en Hong Kong en el 2005.
Y después están estos 3 coronavirus, que es más conocidos ya por todos nosotros, que están ligados a enfermedades respiratorias más graves en humanos, como fue el SARS-CoV-1, le digo yo, descubierto en 2002 en Asia, el MERS-CoV, que fue descubierto en el Medio Oriente, que este es el de mayor letalidad, pero el que menos virulencia ha tenido. Estos 2 coronavirus parcialmente han sido contenidos. El SARS-CoV-2 fue contenido, el SARS-CoV-1, perdón, fue contenido en un periodo aproximado de 6 meses, a pesar de que llegó a varios países, y el MERS-CoV, que es el del Medio Oriente, también está contenido, pues aunque ha habido algunos brotes ocasionales. Y después está el SARS-CoV-2, que es el coronavirus que transmite la enfermedad de COVID-19 y es el que nos corresponde hablar hoy. Y es el que vamos a relacionar con la patología por nosotros también conocida como es la diabetes. Bueno, aquí vemos cómo esa enfermedad de COVID-19, pues comenzó a manifestarse al principio en China, después se fue extendiendo en algunos países asiáticos, luego en Europa, donde causó un impacto muy importante con una mortalidad bastante alta, y posteriormente, bueno, se ha extendido prácticamente a todos los países, siendo actualmente Suramérica y Norteamérica como el nuevo centro de la pandemia, y algunos otros países, países incluso latinoamericanos han estado bien afectados, como es Brasil, Perú, Ecuador. Hablando ya de las características específicas de este virus, de este coronavirus que produce el COVID-19, una de las cosas que se ha dado a conocer desde el principio es que, a pesar de que puede presentarse a cualquier edad, puede presentarse a cualquier edad, sin embargo, por debajo de los 18 años es mucho menos frecuente. Después tenemos que entre los 30 y los 70 años, quizás está entre los 30 y los 60 años está la mayor cantidad de casos, pero que sin embargo en los adultos mayores por encima de 65 años es donde hay la mayor mortalidad. Entonces, esta es la primera característica de esta enfermedad, y es que hay una mortalidad mucho más elevada en pacientes de más edad. Otra característica importante que vamos a destacar es que estos pacientes con COVID-19 generalmente tienen asociada una serie de comorbilidades, como es la hipertensión, la diabetes, enfermedades respiratorias y enfermedades cardiovasculares. Como vemos, esta es la presencia de estas mismas comorbilidades en diferentes series, y vemos que la diabetes tiene una presentación que es bastante variable, que puede ir desde 7.4 hasta 20% asociado al COVID-19. Esta presentación tan variable de la diabetes va a estar en particular relacionada con la edad, eso lo hace más frecuente en los pacientes de más edad, también con el índice de masa corporal y también con el hecho de que existan otras comorbilidades asociadas a la diabetes. Entonces, en estas comorbilidades, este es un estudio realizado en Detroit, en la población de Detroit, y vemos que otra característica importante es que estas comorbilidades, como la diabetes, la hipertensión, la enfermedad coronaria y la enfermedad renal, van a estar asociados a los casos más graves de coronavirus. Aquí podemos ver que estos serían pacientes que fueron manejados de forma ambulatoria, mientras que estos son pacientes que requirieron hospitalización porque su patología era más grave o más complicada. Entonces vemos cómo hubo una diferencia estadísticamente significativa entre aquellos que eran portadores de diabetes, portadores de hipertensión, de enfermedad coronaria o de enfermedad renal. Entonces, se planteaban algunas preguntas. Una es si los pacientes portadores de la condición de diabetes eran más susceptibles a enfermarse o a contraer el coronavirus COVID-19. Y hay muchas evidencias ya al respecto, en las cuales, como en esta, que esta fue publicada por el doctor Fadini, en la cual no se encontró que hubiera un aumento del riesgo de infección por SARS-CoV-2. Pero sí se encontró, porque ellos analizaron las dos cosas en estas series, en diferentes series que presentan en esta lámina, sí encontraron que era coherente el hecho de que el padecer COVID-19 asociado a diabetes empeoraba dramáticamente el pronóstico, había mayores complicaciones y mayor morbimortalidad.
Este estudio me pareció importante traerlo porque es un estudio bien demostrativo. Este fue un estudio hecho en China, es un estudio hecho en 2 hospitales de Wuhan, que eran hospitales universitarios y que fueron hospitales de choque para COVID-19 en el periodo de la pandemia, que el periodo de epidemia más fuerte que ellos tuvieron en Wuhan. Entonces, aquí de 823 pacientes, eso fue un estudio retrospectivo de grupos control, hay 823 pacientes con COVID-19 y de eso ellos seleccionaron 79 pacientes con diabetes y un grupo de similares características sin diabetes. Similares características, sobre todo en cuanto a edad, sexo, y encontraron que la prevalencia de diabetes en todo el grupo fue de alrededor de un 9.6%. La mediana de edad fue de 66 años y 55.7% eran hombres. Las condiciones médicas subyacentes en estos pacientes diabéticos con COVID fueron hipertensión, que vemos que es muy frecuente, como ya sabemos, la mayoría de nuestros pacientes portadores de diabetes son también portadores de hipertensión, enfermedad cardiovascular en un 26.6% y después las otras enfermedades como enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica, enfermedad cardiovascular y enfermedad renal crónica. Bueno, aquí vemos la tabla con las características de los pacientes, vemos cómo son similares en edad, fueron distribuidos por sexo de manera similar. Las características clínicas en cuanto a los síntomas que presentaron los pacientes no tuvieron diferencias estadísticamente significativas, pero sin embargo sí hubo diferencias en cuanto a la presentación de hipertensión, mucho más frecuente en los pacientes portadores de diabetes. También vemos que aunque no fue significativo, había más pacientes cardiópatas, más pacientes con enfermedad cerebrovascular y más pacientes con enfermedad renal, pero lo más importante fue la hipertensión. Ellos hicieron una gran cantidad de exámenes y buscaron cuáles eran las diferencias que habían entre los pacientes diabéticos y no diabéticos y encontraron lo siguiente. Los pacientes portadores de diabetes, los pacientes diabéticos, en comparación con los no diabéticos, tuvieron más altos niveles de glucosa en sangre, también de nitrógeno ureico en sangre, procalcitonina y de péptido natriurético. Y por otra parte, niveles más bajos de presión parcial de oxígeno y un recuento celular más bajo de CD8 y CD4. Con respecto a las complicaciones que estos pacientes tuvieron, bueno, vamos a ver aquí un resumen. En comparación con los controles no diabéticos, los pacientes diabéticos infectados por SARS-CoV-2 tuvieron más síndrome de distrés respiratorio del adulto, fíjense, 39 versus 20%, tuvieron más lesión cardíaca aguda, 46 versus 22.8%, más infecciones secundarias, 43 versus 21.5%, más sufrieron shock, 35.4 versus 20.3%. Y como vemos, una característica muy importante y que ha sido descrita no solo en este trabajo, sino en todo, es que la mayoría, la mortalidad de los pacientes portadores de diabetes fue mucho mayor, 35.4 versus 20.3%. En este otro cuadro, entonces, es interesante que ellos después compararon los pacientes diabéticos no sobrevivientes con los sobrevivientes. A ver, entre estos dos grupos, ¿cuáles eran las características más importantes que provocaron esta mortalidad? Entonces, lo primero que consiguieron fue que los pacientes diabéticos no sobrevivientes eran mayores en edad, fíjense, 74.5 versus 63 años, tenían más afecciones médicas subyacentes o comorbilidades asociadas como la hipertensión, que fíjense que en este grupo fue de 82%, y enfermedad cardiovascular en un 42.9%. Presentaron niveles mayores en sangre de glucosa, neutrófilos, proteína C reactiva y procalcitonina, lo cual representa que desde un inicio tuvieron una respuesta de inflamación más grave. También tenían niveles mayores de troponina, péptido natriurético, transaminasas, dímero D, y niveles significativamente menores de presión arterial de oxígeno y de tasa de filtración glomerular. Bueno, entonces, este es otro estudio que fue realizado en Francia. Es un estudio también observacional, multicéntrico en personas con diabetes. Este estudio analiza solo pacientes hospitalizados con COVID-19 y el objetivo fue también evaluar las características fenotípicas de la diabetes
en pacientes hospitalizados con COVID-19 y cuáles de esas características podrían estar asociadas a la gravedad de la enfermedad. El resultado final primario que ellos buscaron fue la intubación traqueal para recibir ventilación mecánica o muerte dentro de los primeros 7 días posteriores a la admisión. Entonces evaluaron 1.317 participantes y de estos 64.9% eran hombres, una edad media de 69.8 años y encontraron un índice de masa corporal que estaba por lo menos en el rango de sobrepeso y muchos en obesidad. Predominó, por supuesto, la diabetes tipo 2 y estos pacientes hospitalizados también se encontró un porcentaje alto de complicaciones microvasculares que estuvieron presentes en el 46.8% de los pacientes y macrovasculares en el 40% de los casos. De todas estas características, la que tuvo más significancia desde el punto de vista de parámetros aislados en la determinación de la aparición de estas complicaciones que motivaron bien sea la intubación para ventilación mecánica o el desenlace fatal, las más resaltantes fueron el sexo y el índice de masa corporal en este estudio que hicieron en Francia. Perdón, no pasa la lámina. Ya va que tenemos. Bueno, mientras logramos pasar a la próxima diapositiva, bueno, hasta ahora tenemos unas características importantes que podemos resaltar, que es que las evidencias hasta la fecha son débiles para encontrar una predisposición de los pacientes portadores de diabetes para contraer la enfermedad por COVID-19 o para contraer COVID-19. Pero por otro lado, las evidencias sugieren realmente que los pacientes con diabetes que se infectan con SARS-CoV-2 van a tener un peor pronóstico e incluso van a tener una mayor mortalidad. Ok, entonces vamos a ver cuáles son los enlaces, cuáles serían los enlaces que vamos a encontrar entre esta enfermedad COVID-19 y hiperglicemia o trastorno metabólico como diabetes como tal. Entonces, las preguntas que nos haríamos serían, ¿qué importancia tiene que el receptor del coronavirus SARS-CoV-2 sea la enzima convertidora de angiotensina tipo 2? Otra pregunta, ¿es la hiperglicemia un factor de mal pronóstico para la infección por SARS-CoV-2? O la otra pregunta, ¿puede ser el SARS-CoV-2, puede deteriorar además el control de la glicemia? O sea, ¿puede haber una relación bidireccional? Bueno, recordemos aquí la estructura del coronavirus SARS-CoV-2. Sabemos que tiene varias proteínas, pero que la proteína de la espícula, que es la proteína S, es la que es reconocida por su receptor, que en este caso es la enzima convertidora de angiotensina tipo 2. Entonces tenemos que el coronavirus se acerca a la célula y a través de esta proteína de la espícula es reconocido por su receptor, que es la enzima convertidora de angiotensina tipo 2. Este proceso es facilitado por la serina proteína transmembrana que ella va a activar esta proteína para que sea reconocida por este receptor y va a facilitar la endocitosis del virus por la célula unido a su receptor, que es la enzima convertidora. Una vez dentro de la célula, el virus se rompe y libera su cadena de ARN y esto permite que se multiplique dentro de otra célula. Ahora, ¿qué significa, qué papel juega esta enzima convertidora de angiotensina tipo 2 dentro de los diferentes, de las funciones del sistema endocrino o dentro del sistema cardiovascular? Bueno, la enzima convertidora de angiotensina tipo 2 primero fue descubierta en el año 2000 y ella regula una serie de funciones en diferentes sistemas. Uno de ellos es el sistema cardiovascular, otro, como vamos a ver más adelante, es el sistema endocrino, y eso lo hace a través de la producción de angiotensina 1,7, la cual se va a unir a los receptores MAP. Vamos a ver cómo sucede esto.
Entonces, fíjense, la enzima convertidora de angiotensina tipo 2 se expresa en una serie de tejidos. Se expresa en el sistema nervioso central, se expresa en el tejido ciliar y epitelial de las vías respiratorias superiores, se expresa a nivel de la vasculatura, a nivel de células endoteliales, de células angiogénicas, a nivel del músculo liso vascular, a nivel de los pulmones, por supuesto, a nivel del hígado, también a nivel del páncreas, a nivel de prácticamente de todas las glándulas, porque se expresa también a nivel de la tiroides, tiene una alta expresión a nivel del testículo, a nivel de las suprarrenales, a nivel del epitelio pigmentado de la vista, del ojo, se expresa en el ojo. Se expresa también en prácticamente todos los elementos del sistema cardiovascular, cardiomocito, células endoteliales, pericito, células adiposas del epicardio, se expresa en el riñón y se expresa en el tubo digestivo. ¿Qué va a suceder con esta enzima convertidora? ¿Cuál es su función? Sabemos que la angiotensina, que el angiotensinógeno que es producido a nivel hepático, es transformado en angiotensina 1. Esa angiotensina 1 luego es transformada por la enzima convertidora de angiotensina clásica en angiotensina 2, la cual va a actuar a nivel de los receptores de angiotensina AT1R y va a producir sus funciones que son más que todo vasoconstrictoras, presoras y de reabsorción de sodio para controlar la tensión en condiciones en las cuales haya pérdida de líquido o haya deshidratación o hipotensión. Pero como el alter ego de esta enzima convertidora de angiotensina clásica estaría la enzima convertidora de angiotensina tipo 2, esa que fue descubierta en el año 2000. A través de ella, la angiotensina tipo 1 es transformada en angiotensina 1,9, ¿ok? Y la angiotensina 2, también a través de la enzima convertidora de angiotensina tipo 2, es transformada en angiotensina 1,7. Y la angiotensina 1,9 puede ser transformada también en angiotensina 1,7 por neprilicina. Esta angiotensina 1,7 va a tener efectos antagonistas a los que produce la angiotensina tipo 2. Ella, al contrario que la angiotensina tipo 2, que es vasoconstrictora, proinflamatoria, vasoconstrictora, va a producir aumento del flujo sanguíneo, tiene efectos de cardioprotección, disminuye la proliferación celular, aumenta o mejora la función endotelial, disminuye la fibrosis, los procesos inflamatorios, aumenta la sensibilidad a la insulina, disminuye la insulinoresistencia y, en resumen, produce vasodilatación. Entonces tenemos que cuando el virus, este virus del coronavirus SARS-CoV-2, se une a la enzima convertidora de angiotensina tipo 2 y sufre ese proceso de endocitosis junto con la enzima convertidora y prácticamente la secuestra, eso hace que disminuya la expresión de enzima convertidora de angiotensina tipo 2 y que su función se altere. Entonces, no hay ese equilibrio que debe existir y va a predominar la producción de angiotensina 2, como dijimos, que tiene sobre su receptor otros efectos que son perjudiciales, se podría decir, desde el punto de vista cardiovascular y metabólico. O sea, hay aumento de la producción de especies reactivas de oxígeno, hay aumento de la hipertrofia por su efecto sobre las células endoteliales o por las células musculares lisas, efectos vasoconstrictores, y perdemos este efecto protector que ejerce la angiotensina 1,7, que es obtenida a través del efecto de la enzima convertidora de angiotensina tipo 2, y por lo tanto perdemos esta protección antifibrótica, antioxidante, antihipertrófica y vasodilatadora que produce esta angiotensina. Entonces, aquí vemos un resumen de lo que pasa cuando, por acción del coronavirus, en este caso el SARS-CoV-2, se disminuye la expresión de la enzima convertidora de angiotensina tipo 2, aumenta la angiotensina 2 y disminuye la angiotensina 1,7.
Entonces, al disminuir esta enzima convertidora de angiotensina tipo 2, vemos que hay repercusiones en los diferentes órganos. Vemos que en el páncreas, que en este caso es lo que más nos atañe, va a haber disminución de la secreción de insulina, aumento de la liberación de especies reactivas de oxígeno, mayor inflamación. Vemos que aumenta la resistencia a la insulina a nivel de los adipocitos, a nivel del tejido musculoesquelético, a nivel del hígado, ¿ok? Y a nivel cardíaco, pues vemos también que hay una serie de consecuencias, aumento de las especies reactivas de oxígeno, puede haber hipertrofia, inflamación, y una serie de alteraciones de conductancia. Y vemos que esto mismo se repite en otros órganos, como el, bueno, el pulmón, en el cual sabemos que es el sitio donde más se ha expresado este coronavirus, o por lo menos lo más conocido, y hay aumento de inflamación, hay remodelación vascular y disfunción endotelial. Entonces vemos que el hecho de que la enzima convertidora de angiotensina tipo 2 sea el receptor para este coronavirus va a crear una serie de consecuencias a nivel de diferentes órganos. Y en este caso, de lo que nos atañe, va a haber consecuencias sobre lo que es el metabolismo de la glucosa. Ahora, por otro lado, se ha publicado, y era otra de las preguntas que nos hacíamos, allá muchos estudios que hablan sobre el efecto nocivo que ejerce la hiperglicemia sobre el pronóstico de la enfermedad por COVID-19. Entonces, hay evidencia de que la hiperglicemia o los cambios de glicemia, no solo en personas con diabetes, sino en personas que hacen hiperglicemia en el momento de su ingreso por COVID-19, empeora el pronóstico y aumenta el riesgo de muerte en estos pacientes. Eso se ha atribuido en parte al aumento de los mediadores inflamatorios y especialmente al aumento de la glicación de la enzima convertidora de angiotensina tipo 2, que aparentemente, y lo que se ha visto in vitro, es que cuando ella está glicosada, o sea, glicosilada, perdón, es más susceptible a ser reconocida por la proteína del coronavirus. Entonces, otra cosa importante, y era la última pregunta que nos hicimos con respecto a esta interacción que existe entre COVID-19 y el sistema endocrino, era si el mismo virus podía afectar la función pancreática. Bueno, ya vimos que al disminuirse la expresión de la enzima convertidora de angiotensina tipo 2, va a haber ya un aumento de resistencia a la insulina y una disminución de la producción de insulina. Pero también al expresarse esta enzima convertidora de angiotensina en páncreas, tanto en el páncreas exocrino como en la parte endocrina, en los islotes, puede producir daño pancreático. En el páncreas exocrino, la lección pancreática se manifiesta por aumento de los niveles de amilasa y lipasa sérica. Se ha visto que en un mayor porcentaje en los pacientes con enfermedad más grave. Y ya algunos autores como Yang han informado que en pacientes con SARS, con el primer coronavirus, el SARS-CoV-1, lo llamo yo, el que fue descrito en el año 2002, en pacientes que nunca habían recibido glucocorticoides y que no eran diabéticos, tenían niveles de glucosa significativamente más elevados en comparación con pacientes con neumonía que no eran producidos por el coronavirus. Entonces, en otros estudios, el daño por SARS-CoV-2 en las células beta pancreáticas se propuso como un mecanismo ya posible para el desarrollo de una diabetes aguda en pacientes con coronavirus. O sea que esto es un mecanismo distinto en el cual el COVID-19, al ser reconocido por la enzima convertidora de angiotensina tipo 2 en el páncreas, puede provocar o puede ser que se desarrolle una diabetes de novo, bien sea una diabetes tipo 2 o una diabetes tipo 1 por un proceso de tipo autoinmune. También si lo que se produce es una afectación del páncreas exocrino, la producción de citoquinas proinflamatorias como factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 6, interleuquina 8, pueden provocar su efecto sobre los islotes de Langerhans y afectar también la secreción de insulina, produciendo esta
aparición de diabetes de nuevo. Bueno, ya esto ha sido demostrado desde el punto de vista in situ, el SARS-CoV-2 ha sido demostrado en el páncreas de pacientes que murieron por el coronavirus. Y bueno, como ya dijimos, el coronavirus también puede empeorar la resistencia a la insulina en pacientes ya con diabetes tipo 2 preexistente. Bueno, hasta aquí hablaríamos de la parte de los nexos que vemos que son muchos que existen entre el coronavirus y la diabetes. Y no solo es con la diabetes y con el páncreas, sino que es también con todo el sistema endocrino, porque pueden haber muchas afectaciones a nivel glandular, no necesariamente la del páncreas, sino como dije también a nivel de tiroides, a nivel de glándulas suprarrenales. Incluso se habla de que pudiera el coronavirus limitar la respuesta de cortisol que se produce cuando hay una enfermedad, cuando se produce una infección. Esa respuesta de estrés con elevación del cortisol puede verse alterada. Pero para ahora tratar o manejar a nuestros pacientes con diabetes mellitus en fase de confinamiento o con enfermedad aguda por SARS-CoV-2, hicimos un consenso entre la Sociedad Venezolana de Endocrinología y Metabolismo y FENADIABETES, el cual les voy a presentar ahora. Entonces, en él tratamos de hacer recomendaciones generales y recomendaciones específicas para que los médicos puedan ayudar a proteger a sus pacientes, primero, de contraer la enfermedad. Entonces, entre esas recomendaciones generales para los pacientes portadores de diabetes, lo primero sería cumplir con las medidas generales para evitar el contagio con COVID-19 y para ello, una de las puntos a seguir es mantener una dieta balanceada, lo cual sabemos que en nuestro país a veces se hace difícil, pero el paciente debe tratar de mantener una dieta en la cual haya una buena ingesta de proteína, carbohidratos complejos y abundantes vegetales y frutas. El paciente debe mantener también actividad física, mantenerse activo y ocupado, hacer ejercicio diario, tratar de caminar por lo menos 30 minutos al día o 1 hora 3 veces por semana y también hacer ejercicios de repetición o tonificación. Esto pudiera ser interdiario alternado con los días que hace un ejercicio aeróbico. Los pacientes deben contar con sus medicamentos, deben guardar los insumos. Si estamos en periodo de confinamiento y muchas veces se hace difícil conseguir los medicamentos, es importante que tengan reservas suficientes para poder cumplir con sus tratamientos antidiabéticos orales, insulina, agujas, tiras reactivas, todo lo que usen de manera regular. Todo esto es porque es muy importante que los pacientes con diabetes mantengan un buen control glicémico. Como vimos, el control o los niveles de glicemia que los pacientes presentan cuando debutan con la enfermedad influyen en el pronóstico de esta enfermedad. Aquí hacemos un resumen bastante sucinto de algunas de las recomendaciones generales que el médico puede hacer a sus pacientes portadores de diabetes. Ustedes pueden dirigirse a las redes de ambas sociedades, a la página de la Sociedad Venezolana de Endocrinología, a la página de FENADIABETES y a las redes de ambas, para ampliar estas recomendaciones, sobre todo en el sentido de ayudar a sus pacientes, sobre todo detalles sobre cómo cumplir con estas indicaciones de la dieta, el ejercicio. Entonces, para poder mantener un buen control de la glicemia, uno de los factores más importantes va a ser el poder hacer un automonitoreo o control de glicemia en casa. Como sabemos, ahorita los pacientes debemos protegerlos y tratar de mantenerlos el mayor tiempo posible en casa y no exponerlos a realizarse exámenes de glicemia en laboratorios, en hospitales, en clínicas, sino lo ideal es que puedan hacer el automonitoreo con glicemias capilares en su casa. Bueno, aquí damos ciertas indicaciones con respecto a cómo se debe hacer ese automonitoreo. Si tienen valores adecuados de glicemia, pues con 1 a 3 veces por semana es suficiente. Esto en pacientes diabéticos tipo 2, especialmente, que están en cambios de estilo de vida y antidiabéticos orales. Si no tiene los valores adecuados, pero no tiene síntomas de hiperglicemia, deberá aumentar la frecuencia de las glicemias capilares a 1 o 2 veces por día hasta lograr un control óptimo. Esto generalmente asesorado con su médico
recibiendo 1 a 3 fármacos orales o haciendo las modificaciones necesarias que el médico le recomiende. Si no tiene valores adecuados, pero además tiene síntomas de descompensación, es importante que el paciente se comunique con usted para aumentar el número de glicemias que se hará, y deberá hacerse glicemias antes y 2 horas después de cada alimento para normalizar con dosis suficientes de fármacos orales o adicionando insulina para tratar de corregir síntomas y valores de glicemia. Ante sospecha de glicemias bajas, también se debe aumentar la monitorización de la glicemia, y si se sospecha que hay hipoglicemia nocturna, deben hacerse glicemias a las 3 de la mañana. No debe descontinuarse ningún tratamiento sin el consejo y la prescripción del médico. Y lo otro bien importante es el tratamiento de las comorbilidades, especialmente la hipertensión. Como vimos, el hecho de presentar comorbilidades como hipertensión, dislipidemia o enfermedad cardiovascular agravan aún más el cuadro infeccioso en pacientes portadores de diabetes. Entonces es muy importante que todas estas comorbilidades sean tratadas de manera adecuada. El automonitoreo deberá ser más frecuente, por supuesto, en pacientes con diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, que tengan un esquema insulino intensivo, ¿okay? Que reciben más de 2 dosis de insulina al día. Entonces, esas probablemente van a requerir más controles de glicemia, 3 a 6 controles de glicemias diarios, precomida, poscomida y eventualmente a las 3 a.m. si sospechan hipoglicemia nocturna. Sobre todo en pacientes diabéticos tipo 1, antes y después de realizar ejercicio, y en caso de infecciones o glicemias mayores de 250, o en el caso de que pudieran hacerse cuerpos cetónicos, deberán hacerse glicemias capilares cada 3 o 4 horas hasta lograr una compensación de sus niveles de glicemia y desaparición de su cuerpo cetónico con ajustes según lo que le indique su médico. Entonces, siempre es importante recordar que los pacientes tratar lo más posible de mantenerlos en casa, tanto para sus controles de glicemia como para tratar. No solo, recuerden que nuestros pacientes diabéticos no solo van a infectar de coronavirus, sino que pueden sufrir alguna otra complicación que pudieran sufrir normalmente fuera de este periodo de pandemia. Entonces, lo ideal es que no tengan que ir a nuestros hospitales o clínicas que ya están sobrecargadas con los pacientes que provoca la epidemia por el COVID-19. Entonces, pues tratar de ayudarlos a controlar y a reajustar sus tratamientos para poder mantener sus controles en casa. Durante el embarazo, por supuesto, las pacientes sabemos que llevan un control mucho más estricto, sobre todo si son diabéticas que están embarazadas, más que las pacientes con diabetes gestacional. En los pacientes que están con bombas infusoras de insulina y equipos de monitoreo continuo de glucosa, ellos deben estar en contacto permanente con sus equipos de salud. Generalmente estas pacientes que están con estos sistemas de bomba de insulina y monitoreo continuo de glucosa deben tener un personal capacitado que los asesora, y ellos deben haber sido educados para poder mantener sus controles en casa. Indudablemente, el uso del monitoreo continuo de glucosa con valores en tiempo real, sobre todo en pacientes diabéticos tipo 1 o en pacientes muy inestables, es una de las herramientas actuales más eficaces para mantener la glucosa en meta y evitar la variabilidad glicémica. Entonces, ellos nos va a ayudar en caso incluso que haya otras enfermedades intercurrentes a poder estabilizar al paciente de una manera más eficiente. ¿Cómo vamos a tratar o qué le vamos a decir al paciente en cuanto a cuáles son las metas que debemos tener en cuanto a controles de glicemia? Bueno, estas son las de LADA. Recordemos que de todas maneras estas deben ser adaptadas al tipo de paciente. En general, una hemoglobina glicosilada, si el paciente la tiene, es muy bueno, porque ya ustedes saben con qué grado de control viene o si se la puede hacer en este momento. Y debe estar alrededor de 7, por debajo de este valor 6.5 en pacientes no complicados o más jóvenes, y más flexible hasta en 8, 8.5 en pacientes ya con menos expectativa de vida, más ancianos y con más comorbilidades. La glucosa plasmática en ayunas, o sea, debe estar entre 80 y 130, y la postprandial, después de 2 horas de haber comido, se espera que esté por debajo de 180. El paciente debe consultar a su médico siempre que sus niveles estén persistentemente por debajo de 70 miligramos por decilitro, o si sus niveles de glicemia se encuentran por arriba de 200 por más de una semana, o si tiene lectura, 2 lecturas seguidas mayores de 300, o si ve que su glicemia comienza a elevarse, pues.
Ahora, ¿cómo vamos a...? Eso es el manejo o las recomendaciones que deben hacerse a sus pacientes para mantenerse en casa. Y en este caso, el médico debe dar, y sobre todo el médico endocrinólogo, el médico internista que tiene sus pacientes portadores de diabetes, debe hacer un acompañamiento a los pacientes, especialmente por vías digitales. Sabemos que en este momento la telemedicina es muy importante. Es la forma en que ustedes pueden ayudar a sus pacientes. Recordemos que estamos en crisis, que tenemos una epidemia que está abarrotando todos los hospitales y clínicas y que nosotros tenemos que tratar de, primero, evitar que nuestro paciente se contagie de COVID-19 si es posible. Después, si él lo contrae y son casos leves o moderados, tratar de tratarlos en casa. Y solo en casos graves, pues el paciente deberá ser trasladado. Entonces, en pacientes con diabetes o que tengan sospecha o con diagnóstico de COVID-19, asintomáticos o cuadros leves, perdón, se debe mantener su medicación habitual, si acaso evitando fármacos con riesgo de hipoglicemia como la sulfonilurea, sobre todo pacientes que tienen afectación de las vías digestivas como náuseas, vómitos, pérdida del apetito. Si hay pacientes que están recibiendo inhibidores de los cotransportadores de sodio glucosa tipo 2, que realmente no los tenemos en el país, pero hay pacientes que se los reciben, sus familiares se los mandan de fuera, pues tener cuidado porque pierden gran cantidad, pueden tener cambios hemodinámicos importantes, pueden deshidratarse más fácilmente. Y pacientes que tengan ya complicaciones, que sean pacientes nefrópatas, pacientes cardiópatas, que puedan tener más tendencia a la acidosis, vigilar también estos cotransportadores y la metformina. ¿Ok? Tener también cuidado con fármacos que inhiban el apetito, como los análogos de GLP-1. En periodos agudos de infecciones, los pacientes pueden deshidratarse con vómitos, diarrea y fiebre, y por lo tanto los medicamentos orales deben ajustarse o deben suspenderse en caso de que sea necesario temporalmente, pero siempre bajo la supervisión del médico. En pacientes con diabetes tipo 2 con insulina basal y antidiabéticos orales, las indicaciones son más o menos similares, mantener su tratamiento habitual mientras se pueda. En pacientes con diabetes tipo 2 en tratamiento con insulina basal más dosis prandiales, o sea, basal bolo, o diabéticos tipo 1, en casos moderados o leves, deben los pacientes tratar de mantener la misma medicación siempre que toleren bien la vía oral, siempre que sea posible mantenerse con el mismo tratamiento. Pacientes con diabetes gestacional también tratar de mantener su medicación y tener siempre a la mano insulina regular para evitar, para controlar cualquier complicación. Los pacientes ya con cetoacidosis diabética o síndrome o sea, que tengan un estado hiperosmolar, bien sea porque están infectados por COVID o porque tienen otra complicación, tienen que ser hospitalizados para usar insulina endovenosa. Los pacientes con diabetes o hiperglicemia en estadio clínico de gravedad por COVID-19 tienen que ser hospitalizados. Entonces, se necesita, ya para finalizar, damos los últimos consejos, se necesitará consejo urgente por parte del especialista con posible traslado a urgencia si persisten fiebres, vómitos, pérdida de peso, sugiriendo un empeoramiento del cuadro, deshidratación y un potencial compromiso circulatorio. Si hay olor acetona, olor manzana, si el paciente se ha podido hacer unos cuerpos cetónicos o se los ha podido hacer en sangre y orina, que eso realmente aquí creo que ahorita no hay posibilidades de hacerlo, o si con cantidades extras de insulina e hidratación no ha logrado controlarse. Especialmente en niños, adolescentes, cuando comience a sentirse agotado en pacientes con evolución severa o grave de la enfermedad y en la mayoría de los casos complicados que deben ser tratados con insulina. Recordar que de los antidiabéticos orales, bueno, cuidar la metformina generalmente es segura, solo suspenderla en enfermos graves. Los inhibidores de PP4 generalmente son bien tolerados, no suspenderla, lo que deben es ajustarse según función renal. Los inhibidores ecotransportadores de sodio glucosa, sí hay que tener en cuenta que pueden producir deshidratación, deterioro de la función renal. Si es un paciente nefrópata, hay que suspenderlo, para suspenderlo en enfermos graves. Análogos de GLP-1, tener cuidado con la pérdida del apetito, si el paciente está anoréxico, con náuseas, con vómitos. Y la sulfonilurea por la parte de
el riesgo de hipoglicemia. En cuanto a las insulinas, creo que, bueno, Eduardo también puede tocar esta parte, creo que ya he robado mucho tiempo, entonces, bueno, generalmente el manejo con insulina se mantiene en casa y después si los pacientes necesitan ser trasladados para hospitalización, ya serán tratados de manera con tratamiento endovenoso. Pero las insulinas basales generalmente se mantiene y la insulina regular o las insulinas de acción rápida deben ser pues ajustadas en caso de complicaciones. Esto es un cuadro que fue realizado en un consenso de expertos de varios países de Europa que me parece que resume bien lo que se puede hacer con nuestros pacientes portadores de diabetes. Primero, en los ambulatorios, prevención de la infección, sensibilización de los pacientes en la importancia de un control adecuado, optimización de la terapia si corresponde, precaución y no interrumpir prematuramente las terapias establecidas que tienen y la utilización, lo que venía diciendo, modelos de telemedicina para poder mantener este paciente en casa y tratarlo de manera adecuada. En pacientes que ya son hospitalizados, si hay diabetes, monitorizar si hay diabetes de nueva aparición. Como dijimos, nuestros pacientes, los pacientes que no son diabéticos pueden desarrollar una diabetes durante la infección aguda por COVID-19 y nuestros pacientes ya portadores de diabetes van a tener un empeoramiento del control de su glicemia. Entonces, debe monitoreo de glucosa en plasma, electrolitos, pH, cetonas en sangre, indicación temprana de terapia con insulina endovenosa, especialmente en cursos severos de síndrome de distrés respiratorio del adulto, hiperinflamación y evitar el uso subcutáneo por los problemas de absorción. Entonces, bueno, las metas, mantener las concentraciones de glucosa en plasma alrededor de los valores que dijimos. Ellos dan entre 72 y 144. Nosotros vamos con lo del ADA, ya lo habíamos mencionado. La hemoglobina glicosilada alrededor de 7. Informarse con su médico tratante sobre los objetivos del monitoreo continuo de glucosa, pero en general mantener un tiempo en rango alrededor de un 70% en pacientes más o menos saludables y en personas frágiles en mayores por lo menos en un 50% de tiempo en rango. Evitar las hipoglicemias, ¿ok? Menos de un 4% en pacientes con menos complicaciones y menos de un 1% en personas frágiles y mayores. Y igual con la glicemia postprandial. Entonces, las conclusiones, los datos epidemiológicos disponibles hasta ahora sobre COVID-19 no apoyan la hipótesis de que los pacientes diabéticos están en mayor riesgo de contraer la enfermedad. Pero sí parece claro que la diabetes, especialmente cuando no está bien controlada, expone a las personas a más complicaciones y a una mayor mortalidad. Otros factores importantes que empeoran el pronóstico de nuestros pacientes diabéticos son la edad, el sexo, que hasta ahora es más frecuente en hombres, el sexo masculino, el índice de masa corporal emergido como un factor de riesgo importante y otras comorbilidades asociadas como la hipertensión, la enfermedad cardiovascular y la enfermedad renal. Un elemento importante a recordar es que esta molécula que tiene la función de receptor del coronavirus SARS-CoV-2 ha sido identificada y es la enzima convertidora de angiotensina tipo 2, la cual cumple funciones protectoras importantes sobre diferentes sistemas, incluyendo el endocrino, especialmente a nivel de páncreas y tejido adiposo. Bueno, la enzima convertidora de angiotensina es endocitada con el virus, disminuye su expresión en la infección y por lo tanto va a perder su acción protectora. En estado diabético se eleva la angiotensina 2, se reduce la concentración de angiotensina 1,7 y eso hace que disminuya este factor protector que concede esta angiotensina 1,7. La hiperglicemia al ingreso en un hospital es un factor de mal pronóstico. Hay aumento de mediadores inflamatorios y hay una glicación de la enzima convertidora de angiotensina tipo 2 que la puede hacer más susceptible a ser reconocida por el virus. Recordemos que esta enzima convertidora de angiotensina tipo 2 se expresa en páncreas, tanto en el páncreas exocrino como en los islotes, y que por lo tanto puede provocar un daño directo en las células beta pancreáticas y que se ha propuesto como un mecanismo posible detrás del desarrollo agudo de diabetes en pacientes con SARS-CoV-2 y en pacientes que tenían el SARS-CoV-1 previamente y se piensa que en SARS-CoV-2 puede ser igual.
Bueno, muchísimas gracias. Sí, es un poco atropellada, fue que quise, bueno, abarcar lo más que pude. En poco tiempo, aquí estamos los representantes de FENADIABETES, bueno, que les damos las gracias por su participación. Estamos dispuestos a recibir sus preguntas. Los dejo con el doctor Carrillo, endocrinólogo pediatra, coordinador docente del posgrado de endocrino pediatría en el Hospital Militar y una persona de una gran experticia en el tema. Buenas tardes. Me complace compartir con los colegas, los amigos que han tomado parte de su tiempo amablemente para estar presentes. Esta es una iniciativa de FENADIABETES que hacemos esto en pro de la educación médica y del beneficio de los pacientes diabéticos. Vamos entonces a hablar de la relación diabetes mellitus tipo 1 en niños y adolescentes con el COVID-19. Aquí. No, esto no funciona. Ok, vamos durante la exposición a ver generalidades de diabetes mellitus tipo 1 de COVID-19, el cuadro clínico en niños, posteriormente la interrelación entre la diabetes y la infección COVID-19 y finalmente el manejo, algunos tips de manejo de diabetes mellitus tipo 1 en pandemia. Ya la doctora Brito ha tocado gran parte de lo que pudiera yo comentar, así que creo que puedo ir un poco más rápido. Bueno, entonces tenemos por un lado al paciente diabético tipo 1, que como la mayoría sabemos, es uno de los tipos de diabetes, de acuerdo a la clasificación en 4 tipos de la Asociación Americana de Diabetes. Es la diabetes que por lo general afecta a niños, adolescentes y jóvenes adultos, generalmente por debajo de los 30 años. Es una hiperglucemia que ocurre a consecuencia de una deficiencia absoluta de insulina por el daño de las células beta que es producido por un mecanismo autoinmune. Es decir, es una enfermedad de etiología autoinmune. Es poco prevalente, la prevalencia y la incidencia son variables en el mundo, pero se considera que en Venezuela hay una baja prevalencia y la FDA considera que estamos en incidencia menos de 5 casos por 100.000 habitantes por año. Pero nuestros datos realmente no son certeros. Y por otro lado tenemos el virus que ya la doctora Brito describió muy bien, que infecta al lado derecho, podemos ver cómo se une a su receptor de enzima convertidora de angiotensina para invadir la célula. Y aquí tenemos el esquema que ya fue explicado del papel de la enzima convertidora de angiotensina 2, que para mí forma parte del sistema renina-angiotensina-aldosterona en su contraparte. La pandemia entonces se originó, como ya fue dicho, en China a finales del 2019 y se extendió a todo el mundo. Para inicios de esta semana estábamos casi en los 20 millones de personas contagiadas en el mundo, con un 3.67% de mortalidad, 732.889 personas que han fallecido. En Venezuela, el primer caso fue reportado el 13 de marzo y se mantuvo muy bajo la cantidad de contagios según los reportes oficiales. Y a partir del 13 de mayo, 2 meses después, comenzó la exposición, el comportamiento de aumento de un comportamiento exponencial. Tenemos, para inicio de semana eran ya 25.805 casos y había 223 fallecidos, que es un porcentaje bajo, 0.86%. En relación a la población pediátrica que ha sido reportada, que se ha infectado, entre los 0 y 9 años, 707 niños, que es el 2.7%,
y entre los 10 y los 19 años, 878 niños, que vienen siendo el 3.4%. En relación al cuadro clínico, se han dado varias clasificaciones. Vamos a tomar la de el manual que fue publicado en China, el diagnóstico clínico y tratamiento para la neumonía nueva de coronavirus, del nuevo coronavirus. Ellos señalan que existen 5 tipos de cuadro clínico, empezando por el paciente asintomático, luego el paciente que tiene un cuadro respiratorio superior, que es muy similar a un catarro común, y que puede tener fiebre, pero es una fiebre que no dura más, no llega a durar 5 días. Luego tenemos el cuadro de neumonía leve, que tiene entonces los hallazgos a nivel respiratorio, pero no afecta grandemente el estado general del paciente y se recupera con facilidad. Luego la neumonía severa, que ya es un cuadro que compromete la función respiratoria con dificultad, con taquipnea y con disminución de la saturación de oxígeno. Y el cuadro de fiebre dura 5 o más días. Y luego el estado crítico, que son pacientes que pueden tener shock, insuficiencia respiratoria, síndrome inflamatorio multisistémico y que requieren una atención generalmente en una unidad de terapia intensiva y asistencia ventilatoria en muchos casos. Lo que se ha descrito en niños y adolescentes es que la enfermedad tiene un periodo de incubación de 1 a 14 días, siendo un promedio del 10% y en algunas series hasta el 25% de ellos asintomáticos, con formas leves en la gran mayoría de los casos, ya menciona alrededor del 90%. Esas formas leves cursan con fiebre, con tos seca, en un porcentaje aproximado del 50%, puede haber fatiga y la congestión y secreción nasal, y también es relativamente frecuente la presencia de síntomas gastrointestinales, vómitos, diarrea. Es más bien poco frecuente la odinofagia, la astenia, las mialgias y la cefalea. Las formas severas son bastante menores que lo que se observa en diabéticos adultos o en pacientes adultos, perdón. Y se habla generalmente de un porcentaje de 2.5% y máximo de 6% se han referido a alguna serie. Y la recuperación suele ocurrir en la gran mayoría de los casos en 1 a 2 semanas. La parte de complicaciones y formas críticas de COVID-19 en los pacientes pediátricos es muy baja. O sea, habla de un 0.6%. Son los pacientes que tienen la insuficiencia respiratoria o la disfunción multiorgánica, y la mortalidad del 0.2% apenas. Esto es una gráfica donde se muestra el reporte de casos de pacientes por debajo de los 21 años con síndrome inflamatorio multisistémico, que se piensa que es una reacción inmunológica severa o posterior a la infección por el SARS-CoV-2. Y esa impresión la da el hecho de que a medida que han ido aumentando los casos de COVID-19, van aumentando también posteriormente, a posteriori, los casos de este síndrome. Bien, entonces vamos a entrar en el ítem de la interrelación entre diabetes mellitus tipo 1 y COVID-19. Como ya lo dijo muy bien la doctora Brito, se ha visto en los diferentes análisis, reportes, metaanálisis, que la diabetes viene a ser un factor de riesgo para una progresión y un pronóstico de la infección por COVID o la infección COVID-19 no muy positivo. Y por ejemplo, en este metaanálisis que evaluó 30 estudios para reunir 6.452 pacientes, la diabetes representó un problema que
permitía o daba lugar a una rápida progresión, a un mal pronóstico y a una recuperación difícil en los pacientes afectados. Tenían un mayor riesgo de reacción inflamatoria y el síndrome de dificultad respiratoria, y había mayor morbilidad en cuanto más formas severas y mayor mortalidad. Esto es en los diabéticos tipo 2 o en los diabéticos adultos, y en ellos se señala que las causas y factores que influyen, aparte del deterioro de la inmunidad que tienen los pacientes diabéticos, son las comorbilidades y complicaciones que ellos tienen también. Y muy importante es que se observó con frecuencia que eran pacientes que no tenían un buen control metabólico. Entonces la variación glucémica y el control metabólico se consideran fundamentales, y además es una condición que es deteriorada por el proceso infeccioso. La edad es el otro. Ahora, en niños, ¿cómo es esta interrelación que se conoce? En primer lugar, vamos a ver sobre el riesgo de contraer COVID por tener diabetes mellitus tipo 1. Como antecedente existe que los diabéticos tipo 1 tienen un mayor riesgo de infecciones de variado tipo. También por sus problemas de inmunidad, vasculopatía y todo aquello asociado a la hiperglucemia. Pero cuando se reportaron series en China y en Italia, no hubo discriminación de que entre esos pacientes había diabéticos tipo 1. Mientras que en Inglaterra y en Estados Unidos sí se reportaron casos hospitalizados, y igualmente el denominador común de hiperglucemia y mal control. Sin embargo, no hubo una descripción de que hubiera una mayor frecuencia de COVID-19 en diabéticos tipo 1. Y bueno, se piensa, como ya la doctora Brito también lo dijo, que la prevención para prevenir, parte de ello es intensificar el control glucémico. Pero si es un factor ser diabético tipo 1 para tener una mayor susceptibilidad a infección en niños, en realidad es una pregunta que no está respondida aún. Por otro lado, hay el punto de si la infección COVID-19 produce o lleva a que se aparezca una diabetes mellitus tipo 1. Hay el antecedente también de que los diabéticos tipo 1 la enfermedad puede aparecer posterior a una infección respiratoria cuyo agente etiológico desencadena el proceso autoinmune. Hay el estudio TEDI, que está en una gráfica arriba a la derecha, muestra en la parte inferior cómo las infecciones respiratorias ocurrieron de diferente etiología, y en la parte superior cómo aparecía el proceso autoinmune paralelo a la aparición de estas infecciones respiratorias. Y uno de los agentes etiológicos que se relacionó con la aparición de autoinmunidad para producir diabetes tipo 1 fue coronavirus. Luego ha habido algunos reportes aislados, esporádicos, por ejemplo, en la revista Nature, donde reportan el caso de un varón de 18 años que tuvo una infección por coronavirus asintomática, y al mes aproximadamente presentó la aparición de diabetes mellitus tipo 1. Él no se le encontraron anticuerpos, pero hay otro reporte posteriormente en acta diabetológica donde señalan el caso de una mujer de 29 años que, presentando la infección por el coronavirus, presentó la aparición de la diabetes mellitus tipo 1, y a ella sí se le consiguieron anticuerpos positivos. Y bueno, entonces se analiza en este artículo que está abajo cómo ocurre esto, y se ha reportado pues la ocurrencia de hiperglucemia, de diabetes mellitus tipo 1, de cetoacidosis diabética, y los mecanismos incluyen el daño a las células beta directo por el receptor de la enzima convertidora de angiotensina presente allí.
también daña las células alfa. Y el daño a al páncreas exocrino, que liberando las enzimas que presentan allí las células, también produce daño del páncreas endocrino, y eso hace que aparezca diabetes mellitus. Pero también se considera que esta infección puede desencadenar la autoinmunidad y producir una diabetes mellitus tipo 1 típica. Y el estrés es el otro factor que se considera importante para que se produzcan estas reacciones. Entonces tenemos esa posibilidad, tenemos que estar alertas con la aparición de diabetes mellitus tipo 1 en pacientes que hayan tenido infección por SARS-CoV-2. En relación al curso clínico de diabéticos tipo 1 que han infectados por COVID-19, no hay mucho tampoco reportado, y el riesgo de mortalidad es de las pocas cosas que podemos revisar. Y en un estudio metaanálisis, 23.804 fallecidos, solamente 365 eran diabéticos tipo 1, que es el 1.5%. Y se calculó el riesgo de mortalidad para los diabéticos tipo 1 y fue 2, fue el doble del resto de los pacientes. Pero eso fue para pacientes mayores de 40 años. Cuando se discriminó para los pacientes menores de 40 años, se encontró una mortalidad de 0.01%. O sea que aparentemente no hay un mayor riesgo de mortalidad demostrado hasta ahora en niños y adolescentes con diabetes mellitus tipo 1. En esos pacientes de mayor edad se encontró que los factores presentes fueron una hemoglobina A1C elevada, un índice de masa corporal muy bajo o muy alto y el control glucémico inapropiado. Por otro lado, tenemos que la diabetes, esta condición de pandemia, ha llevado al declarar confinamientos en la gran mayoría de los países, y el confinamiento va unido a la restricción de las consultas médicas. Y eso llevó a un grupo de Alemania a estudiar la complicación cetoacidosis diabética en pacientes diabéticos tipo 1 en los 2 primeros meses de la pandemia. Entonces aquí vemos que los pacientes que se presentaron en esos 2 primeros meses de pandemia con diabetes tipo 1 fueron 532. Se comparó con los 2 mismos meses de los años 2018 y 2019 y se vio que hubo un incremento de la ocurrencia de cetoacidosis diabética de 24 a 44%, siendo mayor el incremento en los niños menores de 6 años. Y la cetoacidosis severa también incrementó significativamente, e igualmente fue más frecuente en los pacientes menores de 6 años con diabetes tipo 1. Tenemos entonces que hay un aumento del riesgo de cetoacidosis diabética en estos pacientes en estos 2 meses comparado con el año 2018 y con el año 2019. Y igualmente el aumento de riesgo fue mayor en los pacientes más pequeños. Aquí tenemos un reporte de la India, un análisis de sus pacientes. Ellos, una vez que decretaron el confinamiento, mantuvieron abiertas las consultas para pacientes con enfermedades crónicas como diabetes mellitus. Y sin embargo, al comparar la frecuencia de pacientes diabéticos, tanto nuevos como casos conocidos, y de cetoacidosis diabética,
vieron una diferencia notable en ese primer mes de confinamiento. Hubo una disminución de consultas de un 79%. Y en cuanto a casos nuevos, hubo una disminución también de un 75%, pero todos los pacientes nuevos que consultaron tuvieron cetoacidosis diabética severa. Entonces, bueno, esto llama a la reflexión, al análisis, a pensar que la restricción de servicios de salud, la desviación de recursos para la atención de pandemia, y hay un llamado general a evitar el contacto que no sea necesario, llevó a el temor de los pacientes a que los pacientes consultaran menos o tardaran más en consultar, y entonces eso lleva a un incremento de la cetoacidosis diabética y de cetoacidosis diabética severa. Ahora, algunos, sin embargo, han señalado que el confinamiento en algunos casos ha sido positivo en diabéticos con diabetes mellitus tipo 1 porque han disminuido el estrés que representa la escolaridad, tienen más regularidad en las comidas y tienen más control de parte de sus padres. Sin embargo, sí hay más reportes de mayor incidencia de cetoacidosis diabética. Ok, entonces, ¿qué pasa con este confinamiento? Entonces nos lleva a un deterioro y a un riesgo de deterioro y de complicaciones. En el caso de la diabetes mellitus tipo 1, pues a cetoacidosis sobre todo. Y la cetoacidosis es una alteración que lleva a la posibilidad de un fallecimiento. ¿Qué se requiere entonces para corregir esto? Bueno, se requiere que se formen grupos de trabajo que estén a la disponibilidad, ya sean los centros de salud o ya sea a través de telemedicina, para dar información oportuna, para dar atención médica oportuna a los pacientes con estas condiciones que lo requieran. Bien, ahora pasando al punto del manejo del diabético con diabetes mellitus tipo 1 en la pandemia, nosotros tenemos que tener como objetivo optimizar el control de estos pacientes, porque por un lado es el beneficio no solamente por la infección por COVID, sino por toda su enfermedad y para evitar la cetoacidosis diabética. Y eso lo podemos conseguir buscando de todas las maneras posibles la adherencia de los pacientes al tratamiento. Y eso comprende el estilo de vida saludable, el complemento de la insulina, el monitoreo de control glicémico. Vamos a pasar aquí rápidamente a esta parte. La alimentación es fundamental, debe conservar una alimentación balanceada, debe tener un consumo de vegetales, de pescado importante. Y sabemos que tenemos los problemas de escasez, costo de los bajos ingresos y de disminución del transporte público, pero tenemos que tratar de buscar la manera de facilitar a los pacientes los mecanismos por los cuales ellos puedan acceder a una buena alimentación. El ejercicio físico, todos conocemos las bondades del ejercicio físico, este debe mantenerse y tener el conocimiento y transmitírselo a los pacientes de que durante el ejercicio hay que controlarse la glucemia, tiene que tener unos valores preferiblemente entre 100 y 249, si está por encima de 250 no recomendar el mismo, igual si está por debajo de 100, y tener una merienda para consumir durante el mismo. Y hay también tablas para el ajuste de la insulina de acuerdo al volumen de ejercicio. Hay que buscar que el paciente en su casa o busque un espacio donde pueda tener actividad. Fíjense estas gráficas que son de un estudio en Italia y España, donde inmediatamente posterior a la pandemia, en el gráfico de la izquierda se ve cómo disminuyó el tiempo que tenían los niños en actividad física.
y a la derecha cómo aumentó el tiempo usando dispositivos digitales. Eso es el fenómeno que se esperaba y que se ha visto en este y en otros estudios y que tenemos que tratar de aconsejar a los pacientes. En ese mismo estudio se observaron una cantidad de cambios psicológicos negativos, como fueron la dificultad para la concentración, irritabilidad, malos hábitos de ingesta, la intranquilidad, el nerviosismo y la sensación de soledad. Entonces, esta pandemia trajo realmente un efecto negativo en ese sentido, que unido a lo que ya la diabetes mellitus tipo 1, ya sea en el momento del debut o ya sea posteriormente, puede traer a los pacientes, pues hay que tomarlo en cuenta, no olvidar cuando evaluamos y tratamos a estos pacientes que son personas que se sienten afectadas, y hay que estimular el apoyo familiar y hay que saber que entonces recordar que no somos nosotros nada más los endocrinólogos o los pediatras, sino el equipo completo del psicólogo, el trabajador social. Eso no se puede descuidar, y menos durante esta situación. El cumplimiento de la insulina, ya sea el esquema que tenga el paciente, sea mediante infusión continua, sea por basal bolo, hay que mantenerlo, hay que procurar el suministro de la misma, que no se pierda, y el automonitoreo, por supuesto, es sumamente importante en aras del buen control. Entonces, en esta situación, la tecnología ha cobrado un papel protagónico. Ya tenemos tecnología con los pacientes diabéticos en cuanto a la asistencia de las bombas de infusión, de los sensores de glucosa, los sistemas de monitoreo continuo, la presencia de alarmas. Y ahora ha cobrado probablemente mayor relevancia el uso de las aplicaciones destinadas o creadas para este fin, así como las clínicas de diabetes virtuales, aunque tener muy claro que en un momento dado las consultas presenciales no pueden ser sustituidas por estos instrumentos. Las aplicaciones LenHealth, que es el uso de la tecnología móvil para la salud, ha proliferado grandemente en los últimos años. Hay más de 100.000 aplicaciones para salud de todo tipo, y en diabetes han proliferado igualmente. Y tenemos, por ejemplo, esta guía para el uso de aplicaciones en diabetes que publicaron los españoles, que les recomiendo la revisen para orientarse en relación a las mismas. Hay aplicaciones que no todas la tienen, que tienen sellos de calidad. Hay que buscar si las mismas lo presentan. Hay que ver que sea clara la aplicación, que diga el objetivo que tiene, que sea amigable. Y entre ellas tenemos Social Diabetes, que es una de las que he visto que es bastante amigable. Y nosotros en el Departamento de Endocrinología tenemos un proyecto con una de las residentes de posgrado de endocrinología pediátrica de una aplicación para diabéticos tipo 1 para su interrelación con el endocrinólogo pediatra, donde se va a contemplar la parte educativa en la misma, de la parte de ejercicios, de la parte nutritiva, del cálculo de la dosis de insulina, y va a haber la posibilidad del intercambio de consulta con su endocrinólogo pediatra. Una de las cosas que puede tener como problemas estas aplicaciones es que no tienen la participación del especialista, sino más del tecnólogo. Entonces, una de las cosas que queríamos brindar esa posibilidad con esa aplicación. Bien, entonces vamos a hablar de algunos ítems particulares en cuanto al manejo del diabético tipo 1. Cuando no hay infección, lo que nos interesa es prevenir, y lo que nos interesa es mantener al paciente en su mejor control posible. Tenemos entonces que, idealmente, que los centros y el personal capacitado estén disponibles
para que brinden la atención médica al paciente, ya sea en forma presencial o ya sea en forma virtual. Que se garanticen estos centros, que hoy día afortunadamente en algunos podemos recibir insulina y dársela a los pacientes, ese suministro de insulina y de accesorios. El automonitoreo igualmente es parte clave, como todos sabemos, de estos pacientes, y igualmente garantizar que tengan su glucómetro y los ajustes de insulina en la medida de las posibilidades, que el paciente aprenda a hacerlo en la parte elemental y nosotros a asistirlo cuando sea necesario. Las medidas anti-COVID, por supuesto. Se ha señalado que la vacuna contra la influenza y el neumococo, que en los niños se colocan a partir de los 6 meses y a partir de los 2 meses respectivamente, puede proteger contra la infección por el coronavirus, y las emergencias en los casos que se presenten, cetoacidosis, hipoglucemia, debe dársele el manejo más rápido posible y el egreso más oportuno posible, y evitar los reingresos y contactos. Esto lográndolo a través de lo que se dijo anteriormente en el punto 1, con la disponibilidad para atender a los mismos. En el caso de pacientes a los cuales se haya diagnosticado o que se sospeche el COVID-19, pues debe tener su evaluación médica, igualmente ya sea por vía virtual o presencial, y de acuerdo a la condición del paciente decidir dónde se debe dirigir o si debe permanecer en su domicilio, si se consideran las pruebas diagnósticas, tratamiento sintomático y el aislamiento debido. Los pacientes que no son diabéticos tenemos que estar entonces ahora pendientes de descartar diabetes mellitus por todos esos procesos patológicos que hemos visto que pueden llevar a hiperglucemia y a la misma diabetes mellitus, incluso tipo 1. Es importantísimo la hidratación y el aporte energético con sus alimentos. Se habla de que incluso en los pacientes que tienen poco apetito, tratar de dar productos incluso con glucosa para garantizar ese aporte energético. Eso a decisión de su médico tratante. El automonitoreo en los casos de pacientes de enfermedad, pues no solamente la glucemia, sino si fuera posible cuerpos cetónicos, y ello nos va a permitir los ajustes de insulina correspondientes. Estos ajustes de insulina pueden ser aumentos o pueden ser dosis adicionales para llevar al paciente a una meta fijada como por debajo de 180. En los pacientes que tengan enfermedad debe hacerse el manejo muy cercano, con más frecuente los monitoreos de glicemia, con los ajustes correspondientes, contacto con su endocrinólogo o pediatra, con su médico tratante, y puede usarse esta tabla que señala cuerpos cetónicos en sangre o en orina versus valores de glicemia, y entonces ajustes de la insulina en porcentaje o en unidades por kilo. Cuando el paciente le vamos a recomendar que contacte directamente a su médico tratante, cuando no sabe qué hacer, cuando tenga intolerancia oral, cuando haya hiperglucemia por un tiempo mayor de 24 horas, haya síntomas de cetoacidosis diabética, persistencia de cetosis, o en pacientes muy pequeñitos, de menores de 5 años, que veamos que tienen factores de riesgo para descompensarse. El tratamiento en casos de cetoacidosis diabética o casos severos, pues el ideal sigue siendo, esto con la metaanálisis que revisó los consensos de varias sociedades y a través de la Sociedad Internacional de Diabetes en Niños y Adolescentes,
concuerdan con estas recomendaciones. La insulina en infusión continua intravenosa. Debemos mantener una glicemia alrededor de 200 hasta resolverse la cetoacidosis. Ahora ha venido al tapete el uso de insulina subcutánea en vista de la saturación de las unidades de terapia intensiva y de las bombas de infusión continua. Entonces se ha planteado el uso de la insulina subcutánea en los pacientes donde no haya disponibilidad. Se puede administrar cada 2 horas en los pacientes, sobre todo que tengan una cetoacidosis leve a moderada, y se la damos cada 2 horas hasta disminuir la glicemia a 90. En el caso que el pH sea mayor de 7, pudiéramos darla más flexiblemente cada 4 horas. Y se indica 0,15 unidades por kilo por dosis, y puede ajustarse de acuerdo a los controles de glicemia en frecuencia o en cantidad. La insulina basal la vamos a volver a administrar cuando ya tengamos resuelta la cetoacidosis y el paciente tenga vía oral. Los monitoreos sería ideal que fueran de glucosa, una gasometría, los cuerpos cetónicos y los electrolitos. Y en los casos severos, la alimentación enteral se recomienda o debe hacerse necesariamente porque el paciente está entubado. Y la alimentación común y corriente que le damos a los pacientes que estamos recuperando de cetoacidosis lo más pronto posible, con la finalidad de iniciar la insulina basal y de su esquema regular y de egresar al paciente. Ok, con esto concluyo. Muchísimas gracias a todos y cualquier pregunta pues estamos a la orden. Hola. Bueno, conectándonos de nuevo para tratar de contestar algunas de las preguntas que están en el chat. Hay una persona que pregunta sobre la prevalencia de diabetes de nuevo y trastornos tiroideos en pacientes con COVID-19. Bueno, realmente yo no he visto estadísticas. Pues acuérdense que el COVID-19 se ha manejado más que todo la gran abundancia de información que existe, es más sobre la parte de infección como infección pulmonar, complicaciones ahora desde el punto de vista cardiovascular o complicaciones tromboembólicas. Y ahora es que están apareciendo más publicaciones sobre la parte del sistema endocrino, tanto en el área de diabetes como en la afectación que puede haber a nivel de otras glándulas. Hay una publicación reciente que habla sistema endocrino y COVID-19, un mundo inexplorado. O sea, todavía se está estudiando. Hay alguna experiencia que existía ya con el SARS-CoV-1, que yo le llamo SARS-CoV-1, pero fue que fue descrito en China también en el año 2002, con aparición de diabetes de novo en estos pacientes, y se piensa que con el COVID-19 también esto puede estar pasando, pero no hay estadísticas, no hay una prevalencia establecida, pues. No. En cuanto al manejo de la dislipidemia en pacientes con COVID-19, pues el manejo es el usual que se hace fuera del periodo de pandemia o de esta epidemia. En el caso de si se trata de una hipercolesterolemia, si se trata de una hipertrigliceridemia, si se trata de una dislipidemia mixta, la selección del medicamento va a depender de entrada del paciente, del riesgo del paciente, de cuáles son los valores de lípidos que tiene y qué es lo que debes indicar de acuerdo a eso. Ahora, hay trabajos recientes que recomiendan el uso de estatina, hablando más que todo de la protección desde el punto de vista antiinflamatorio que ella produce, que dicen que incluso puede estar mediada por el aumento de la expresión de la enzima convertidora de angiotensina tipo 2. Pero eso todavía no hay experiencias desde el punto de vista clínico, porque igual que aumentar la expresión de la enzima convertidora de angiotensina tipo 2
tiene un efecto antiinflamatorio, como vimos, por la vía de aumentar la angiotensina 1,7, a diferencia de la otra vía, que es la de aumentar la angiotensina 2, pero también al aumentar la expresión de enzima convertidora de angiotensina, podemos también estar exponiendo más las células a la infección por el coronavirus. Entonces, ahorita es algo que están sopesando desde el punto de vista clínico, pues, porque hay esas dos vertientes. Hay alguien que preguntó si se puede bloquear el receptor, si se puede bloquear la enzima convertidora de angiotensina tipo 2. Bueno, si eso se pudiera, ya lo hubieran hecho para evitar que esta pandemia continuara. Además, el disminuir la expresión de la enzima convertidora de angiotensina tipo 2, como vemos, produciría graves consecuencias sobre diferentes sistemas. Pues entonces quizás no sea la vía. Lo que sí vi fue un trabajo en el cual se han usado inhibidores de esa serina proteasa transmembrana, que es la que facilita, que es la que sensibiliza la proteína S para que se una al receptor, a la enzima convertidora de angiotensina 2. Estaban probando usar inhibidores de esa serina proteasa, de esa proteína, para tratar de bloquear la entrada del virus. Pues se está haciendo trabajo. La enzima convertidora de angiotensina tipo 2 también ha sido sintetizada de manera recombinante. O sea, hay trabajos que se están haciendo tratando de bloquear la entrada del coronavirus. Pero creo que a lo mejor no va a ser a través de esta vía de bloquear ya la expresión de la enzima convertidora de angiotensina. Bueno, eso de usar estatina a dosis alta, mira, no creo, pues se puede usar la estatina como tratamiento para una dislipidemia en el caso de que el paciente lo esté presentando, y hasta ahora parece que puede haber un efecto protector, pero creo que todavía hace falta experiencia en ese sentido. Eso no está indicado en las guías. Se indica proteger al paciente de cada una de las comorbilidades que tiene. Hay otra pregunta que, bueno, aquí está Eduardo, que es el tipo de diabetes de novo que aparece después o durante la infección por COVID-19, puede ser de tipo 1 o de tipo 2, puede ser expresión de un proceso autoinmune, porque igual que otros virus puede desencadenar un fenómeno de tipo autoinmune que va a provocar una diabetes tipo 1. No hay estadísticas, aquí preguntan si hay estadísticas con respecto a, yo que las conozca, pero Eduardo de todas maneras ahorita que diga, qué opine pues. ¿Qué otra pregunta? Ok, voy a pasarle, Eduardo, esto de la... también puede ser, acuérdense, la diabetes de novo que aparece con el coronavirus. Se ha visto en algunos casos, sobre todo la experiencia que hubo con el SARS-CoV del 2002, con el coronavirus, yo lo llamo tipo 1, pues porque este ha sido el tipo 2, del 2002, era que esa diabetes pudiera ser transitoria. O sea, si hay una infección, si el virus se aloja en el páncreas, tanto en el páncreas endocrino como exocrino, y produce una inflamación, un daño local, ese daño puede ser reversible y se ha visto que esa diabetes que aparece con la infección puede ser reversible. No sé qué otra pregunta tiene. Están preguntando sobre la frecuencia o el registro de pacientes con diabetes tipo LADA o MODI, pero eso todavía es demasiado prematuro para hablar de prevalencia o de incidencia, porque ni siquiera tenemos claro la prevalencia de COVID-19 en diabéticos tipo 1, ha sido muy poco el reporte. Y en cuanto a aparición de nueva diabetes, pues tampoco hay un reporte todavía claros. La diabetes MODI, recuerden, por ejemplo, tipo MODI, recuerden que es una diabetes monogénica. Eso no tendría nada que ver con una infección. Y por lo tanto no entraría para nada en una posibilidad teórica de que ocurriera consecuencia de la infección por SARS. Igualmente, ahí la teoría es que se puede producir diabetes tipo 1 por desencadenar el proceso autoinmune, como les dije, o diabetes que caería dentro de otros tipos de diabetes secundaria, que sería el daño por destrucción de los islotes por infección,
y eso caería en esa categoría, pues de otros tipos de diabetes, específicamente secundaria a infección. ¿Qué otra pregunta? Ok. E igualmente, todas las consecuencias en el aparato endocrino están en estudio. Hay que reunir mucho más datos para poder llegar a conclusiones que hacen preguntas al respecto. Pero lo importante que nosotros queremos transmitir es el control lo óptimo posible de los pacientes, el automonitoreo, el contacto y la vigilancia del cumplimiento de su tratamiento, porque en esta situación de confinamiento los pacientes no van a las consultas, tienen temor, esperan hasta el último momento. Entonces, como tratantes tenemos que procurar que no sea así, que el paciente acuda lo más pronto posible dentro del respeto de la situación de cuarentena a la intervención médica. Bueno, igual que el doctor Carrillo, quiero despedirme de todos ustedes, darles las gracias por haber participado y haber estado con nosotros. Nuevamente dar las gracias a Laboratorios Megalab por apoyar a FENADIABETES y tratar de que esta información llegue a todos. Es mucha información. Ustedes saben que hay muchísimas publicaciones, que la afectación del sistema endocrino quizás es una de las más recientes que se está explorando. Todavía hay mucha información controversial, pero lo más importante, creo yo, es que ahorita los médicos estemos conscientes del apoyo que debemos brindar a nuestros pacientes portadores de la condición de diabetes en este periodo de confinamiento y pandemia. Prevenir, lo primero, prevenir, tratar de prevenir la aparición de la enfermedad por coronavirus, cumpliendo todas las medidas de aislamiento, cumpliendo todo lo que hablamos de alimentación saludable. Como les dije en las redes, en la página de la sociedad y en la página de FENADIABETES y en las redes de ambas sociedades, van a encontrar información mucho más amplia sobre cómo se dieron indicaciones de cómo aprovechar mejor los alimentos disponibles en el mercado, cómo aprovechar las frutas de la temporada. O sea, hay mucha información que pueden buscar ahí. Bueno, entonces eso, el control del paciente desde su casa, el mantenerse con una glicemia lo más adecuada posible, con una alimentación adecuada, haciendo la actividad física necesaria y el compartiendo con su médico, especialmente a través de una comunicación virtual. O sea, aprovechen de hacer consultas virtuales a sus pacientes y darle la mayor cantidad de información posible y recibir, o sea, ahorita muchos pacientes están mandando sus controles, están haciendo preguntas, están permanentemente inquietos de que puedan mantenerse bien porque ya conocen de los riesgos que están asociados a estas enfermedades crónicas. Entonces, creo que es un momento de verdad para estar en contacto permanente con los pacientes, dándoles educación, porque un paciente educado es mucho más probable que se mantenga bien controlado. Bueno, estamos pendientes, con Megalab también quedamos en hacer una comunicación después a través de Instagram Live o Facebook Live para pacientes que queremos que se comuniquen y planteen sus dudas. Bueno, hasta luego, muchas gracias.